Fallos en muros de contención de sótanos. Los muros de contención son complejos, ya que en ellos se pueden producir muy variados tipos de fallos y según por la fase en que pasen trabajan de forma distinta. El muro tiene que soportar un empuje de tierra que se representa con un triángulo, que se suele calcular como una fuerza que actúa a 1/3 de su altura. Pero si el terreno es expansivo, también tendrá que soportar el empuje de la expansividad que se indica en la figura. Si en el terreno existe un edificio, también le va a transmitir un empuje, que es como si el terreno tuviera mayor altura, y ahora el muro, en vez de un triángulo, por el empuje de la tierra, tendría que soportar un trapecio, como se indica en la figura. La primera rotura que se suele producir en el muro es por retracción de fraguado durante el endurecimiento del hormigón. La rotura es menos rectilínea y sus bordes son más redondeados por tener el hormigón menor resistencia. Si el muro contiene escasa armadura longitudinal, se ejecuta en épocas muy calurosas y ha transcurrido más de 28 días de la ejecución del cimiento, al retraer el muro se lo impide la cimentación y es probable que surjan fisuras verticales muy finas en sus bases que lo sesionan, llamadas de coacción interna. Después de transcurrir 28 días y el hormigón ha adquirido su resistencia, si queda sometido a la acción del sol, dilata y al llegar la noche retrae. Y si queda muy impedido por haber ejecutado primero las esquinas y tiene escasa armadura longitudinal, lo más probable es que aparezcan fisuras verticales de retracción térmica. Estas fisuras son más rectilíneas y sus bordes más perfilados por tener el hormigón más resistencia, y el muro queda totalmente seccionado. Como el hormigón está endurecido, hay veces que la rotura queda en discontinuidad y si existen huecos se sitúa en las esquinas. Aunque la rotura secciona al muro, si somos observadores podremos apreciar que en la cara exterior del muro la fisura es más abierta y el lado en contacto con la tierra, que está más húmedo, queda más cerrada y eso se puede apreciar por la zona superior del muro. Lo peor que le puede suceder a un muro es que vuelque, y en esta fotografía tenemos unos muros en los que se está iniciando el vuelco, que suele suceder cuando no es estable porque la cimentación es insuficiente. En los sótanos, cuando el muro intenta volcar y el forjado se opone, si no tiene resistencia suficiente, rompe a las bovedillas por compresión. La cimentación puede ser correcta, pero si la armadura de flexión es insuficiente y rompe el muro, termina volcando. En estos casos, a la edificación medianera le ocasiona daño por asiento. El muro suele deslizar cuando no tiene peso suficiente para oponerse al empuje de la tierra, pero también puede deslizar por esfuerzo rasante, cuando no queda unido el muro con la cimentación. Una forma de evitar que el muro deslice por rasante consiste en realizar un canjeado en la cimentación introduciendo en él el muro. Esto también tiene la ventaja de dificultar la penetración de agua por esa zona. En esta fotografía aparecen unos muros situados en una ladera que al deslizar esta ha arrastrado los muros y los ha roto y en este caso no soportaban el empuje de la tierra, pues solo actuaban como cerramientos. El muro puede contener bastante armadura, pero si no tiene rigidez suficiente termina flectando y esto le suele ocasionar daño a la edificación medianera por asiento. No se debe confundir una flecha del muro por no tener rigidez con la deformación que surge cuando la armadura vertical de flexión es insuficiente y está próxima a romper. Los muros de contención de los sótanos se suelen calcular en ménsulas y su armadura más importante es la vertical situada en el trasdó,
que es la zona en contacto con las tierras, pero estos muros también trabajan a flexión horizontal, como se indica en la figura, por lo que precisan armadura en horizontal en su intrasor. En la fotografía se puede ver cómo se ha deformado un muro por flexión horizontal. En esta fotografía se puede ver cómo, al deformarse el muro, ha descendido las tierras de su trasdor, y por la coronación del muro se puede ver cómo la rotura de flexión horizontal no lo secciona, y en esta otra fotografía se aprecia la fisura de frente, que no se debe confundir con una de retracción que sí secciona al muro. Los muros trabajan en ménsulas, pero al llegar a las esquinas cambia y comienza a trabajar en horizontal, por lo que su armadura en esa zona debe ser en horizontal. Precisamente en la zona donde se produce el cambio es donde se suele fisurar por la forma de trabajar y por retracción. Cuando se ejecutan los forjados, los muros cambian su forma de trabajar, como se puede ver en esta figura, y si el forjado no tiene resistencia suficiente, pueden romper las bodillas por compresión. Si el forjado es muy resistente y el muro no es estable, al no poder volcar deslizaría en su zona inferior la cimentación. Si esta es por zapata, cuando somete al terreno a una tensión mayor que la que ocasiona el cimiento del muro, al producirse una diferencia de asiento se pueden fisurar los tabiques, como se indica en la figura. Por el empuje de las tierras, las mayores tensiones se encuentran en el extremo de la puntera, y cuando se colocan los pilares cambia, y las mayores tensiones suceden en la vertical del muro, por lo que se debe tener en cuenta para no superar la tensión admisible del terreno. En la figura se indica la penetración de agua más usual en los sótanos a través de los muros de contención, que se pueden citar la siguiente: entre la unión del cimiento y el muro, por las fisuras de cohesión interna, por las fisuras verticales de retracción, por los pasatubos, por las juntas de dilatación deficiente, por las juntas de hormigonado deficiente, entre la unión del forjado y el muro, que esto es más acusado cuando el muro queda situado en una ladera y el agua acumulada detrás del muro supera su altura. Si el edificio queda situado en ladera, una forma de reducir la acumulación de agua en el trasdor del muro sería colocando zanjas y arquetas de drenaje. Si el terreno está saturado de agua, se puede impermeabilizar el muro por su interior con paneles de bentonita de sodio, o realizar taladro en la base del muro para extraer el agua y colocar arquetas de drenajes. Confío que este vídeo os sea de utilidad. Seguiré subiendo más vídeos de problemas en la construcción con posibles soluciones. Os presento las portadas de los libros que he publicado para que os sirva de referencia por si queréis proponer temas que os interese y darle preferencia en los siguientes vídeos. Ya sabéis que podéis suscribiros a este canal y seguir recibiendo todos los vídeos que realice.